Nos encontramos en el marco de la Filuni, de la Feria Internacional del Libro de Universitarias y Universitarios, y estamos en el stand de Claxo, y la verdad que es un placer porque da la posibilidad de encontrarse con gente muy valiosa, que da la posibilidad de poder, que nos ayude a reflexionar, a pensar en el momento que nos encontramos. Tenemos el lujo de tener a Margot Glantz, ella es narradora, poeta, ensayista mexicana. Margot, gracias por estar aquí, gracias por estar en Claxo TV. Gracias por invitarme. En principio estuvieron presentando el libro estuvieron en una charla ahí que fue muy valiosa. Bueno, ¿qué significó ese encuentro y esa reflexión? Estuvieron hablando un rato importante y un rato largo para reflexionar sobre este material. Me impresionó que hubiera gente a las 2 de la tarde, porque en general la gente quiere comer. Pensé que iba a ser un fiasco y que iba a estar yo y la presentadora. Pero no, afortunadamente hubo bastante gente, aunque tengan hambre vinieron. Está muy bien. Margo, tuve la posibilidad de ver muchas entrevistas que te hicieron que me llamaron mucho la atención por positivas y por algunas conceptualizaciones que permiten pensar algunas cuestiones. Pensaba en una de ellas que hablabas en la literatura como herida. Me pareció interesante porque me pareció como potente, como símbolo de lo que puede significar la literatura, pero en realidad me parecía interesante preguntarte más concretamente qué es la literatura para ti y cuándo se transformó en algo central en tu vida, en qué momento de la vida, en qué momento fue en el que has entendido y hiciste un clic y se transformó en algo central para ti. Bueno, la idea de la literatura como herida me viene de un tango, ¿no? De la última curda. Sí. La vida es una herida absurda. Totalmente. Que trabajé mucho en un libro que se llama El Rastro, pero no sé si pienso que la vida es una herida, pero me pareció maravilloso el tango y me parece muy, muy bella la frase, ¿no? La vida es una herida absurda. Me pareció genial y partí de esa idea para escribir el libro. Pero no sé si pienso que la vida o que la literatura es una herida. Digo, desde muy niña leí. Mi padre era poeta, tenía una biblioteca grande, pero siempre leí desde muy chiquita y pensé que mi vida iba a ser la literatura. Estudié letras. Di clases de letras, en la Facultad de Filosofía y Letras, estudié el doctorado en la Sorbona y empecé a escribir, pero nadie me quería publicar, porque publicaba yo cosas que no eran muy canónicas y no servían. Hasta que decidí que me valía muy poco que la gente pensara, y entonces empecé a publicar a cuenta de autor. Por ejemplo, ese libro lo publiqué a cuenta de autor hace muchos años ya. Otro libro también que se llama La Mínima Caloría, novela dietética, la publiqué también a cuenta de autor y luego me empezaron a tomar en cuenta y ya me empezaron a publicar. Y ahora me publican bastante y los jóvenes me siguen bastante, lo cual me da mucho gusto. Que creo que es probablemente el hecho de no tener una fijación canónica en los cánones, es decir, de no respetar los cánones literarios tal y como, por ejemplo, cuando publiqué un libro que se llama Las Genealogías, y lo publiqué, que es un libro autobiográfico, más bien es la historia de la familia de mis padres inmigrantes judíos, me preguntó mi traductor al inglés que en qué estante de la librería lo iban a poner, porque no sabían si era crónica, si era literatura, si era autobiografía. Y a mí me pareció muy curiosa la pregunta, porque era un libro, ¿no? Sí, recuerdo ahora algunas frases que has dicho en alguna entrevista que hablaba de el largo y los fragmentos, el orden de los factores, la necesidad de escribir por fragmentos y después armarlo, y cómo eso altera lo que termina siendo un libro. Y pensaba qué complejo que es cuando hay una intención de catalogar todo en una estantería. Qué difícil salirse de ahí, ¿no? Bueno, el orden de los factores
no altera el producto en matemáticas, pero en literatura sí. Todo, claro. Entonces, por eso lo pongo yo, porque como un elemento, casi como un leitmotiv de una novela, que no sé si es novela, que se llama Por breve herida. Claro, otra vez la herida, pero la breve herida viene de un drama de Calderón, ¿no? Por breve herida, algo así se desangra, no me acuerdo. Es el médico de su honra, que porque por sospecha de que su mujer lo puede traicionar, la manda desangrar, ¿no? Entonces, por breve herida, no me acuerdo, y se desangra. Entonces, pero veo que sí, que la herida tiene que ver conmigo. Está circulando, ¿no? En todo este recorrido me da la sensación que muchas veces utilizas inclusive recursos provocadores para generar el impacto de que nuestros cerebros funcionen con miradas que no teníamos incorporadas. Y hay algo de eso que me parece que se ha potenciado muy positivamente en el uso de nuevas tecnologías. ¿Cómo fue tu llegada a las nuevas herramientas, a las redes sociales? Bueno, siempre he trabajado fragmentariamente y me pareció interesante el Twitter cuando era Twitter y que eran 140 caracteres, porque me pareció que se podía, por un lado, decir cosas de repente que surgían en el momento y que eran frases sueltas pero que tenían un sentido y que al mismo tiempo podía servir como un experimento literario, sobre todo una persona que piensa fragmentariamente. Y además es un canal de información importante. Uno lee, yo estoy adscrita a muchos periódicos, a diferentes, veo las noticias y cuando las noticias me interesan leo todo el artículo. Entonces eso ayuda mucho. Ahora con Elon Musk la cosa se ha vuelto como muy tendenciosa, hay una cosa de islamofobia, pero yo estoy de acuerdo con ella, porque no puedo estar de acuerdo con una religión que les prohíbe a las mujeres mostrarse, que les prohíbe hasta hablar, cantar en público, que exige la burka y que no tienen ningún derecho, que no pueden viajar solas, no pueden manejar, tienen que acompañarse de alguien. Digo, es una religión que además es como una cruzada medieval, y los que no son islamistas hay que matarlos. Entonces, creo que exagera Elon Musk, que pone muy tendenciosamente esas noticias, y yo me clavo en ellas, lo cual está muy mal, pero sí siento que hay un peligro universal en ese éxodo musulmán a los diferentes países del mundo. Por ejemplo, la violación, el hecho de que permitan que una niña de 9 años se case con un hombre de 70, todo ese tipo de cosas dentro de un feminismo, me parece, creo que no hay que ser feminista para estar en contra, ¿no? Margot, en ese sentido, el feminismo ha sido algo transversal a tu vida, a tus escritos, ¿cuál es la importancia que le asignas? Y entiendo que a lo largo de los años han cambiado muchas cosas, las luchas de los feminismos ahora tienen una marca diferente que la tenían hace 30, 40 o 50 años. ¿Qué transformación has visto? Mira, yo creo que hay cosas muy exageradas en el feminismo. Hay, por ejemplo, actitudes excesivamente violentas y reflexivas de muchas mujeres, ¿no? Pero desde muy niña, como digo, leía yo mucho y veía yo que muchos de los protagonistas de la literatura eran mujeres, pero siempre escritas por un hombre. Entonces no siempre, pero casi siempre. Entonces yo pensaba que tenía que investigar cuál era la mirada de una mujer sobre esas mujeres, y entonces tenía yo que ver, y como maestra me preocupé mucho por tratar de investigar ese aspecto, ¿no? Es decir, qué diferencia había, por qué ser mujer
Porque, por ejemplo, mis padres tenían 4 hijas, 3 casadas, una divorciada, y yo no tenía cuenta en el banco. Y era la que más ganaba dinero, la que más hacía. Pero mis padres me parecía que no podía yo tener dinero en la cuenta de ellos porque no estaba yo casada. Ya era una forma de discriminación muy fuerte, ¿no? Y mi padre me permitió leer y se preocupaba mucho por eso, es decir, era muy machista, pero fue muy feminista también. Pero le parecía negativo que una mujer que no tenía marido tuviese cuenta de banco. Pues ya eso de por sí plantea una mirada masculina muy negativa sobre lo que una mujer puede hacer, que ahora la estamos viendo de una manera mucho más definitiva en el islamismo. Margo, en el camino de todo esto vivimos un momento en el cual se han anunciado cuántas veces la muerte del libro en papel, el surgimiento de tecnologías que supuestamente iban a terminar con el libro en papel. ¿En qué momento piensas que nos encontramos y qué es lo que te sucede a ti con el material físico y con el material virtual? Bueno, yo escribo virtualmente, desde que, escribí en máquina de escribir y luego escribí en computadora. No, escribo directamente sobre la computadora, pero me gusta el libro. Prefiero leer, no me gusta leer en PDF, me gusta leer el libro con tanto y tocarlo, ¿no? El papel. No creo que se han muerto muchas cosas que no se han muerto. Digo, se está muriendo la naturaleza, ¿no? Yo creo que sí, lo estamos viendo, y creo que de alguna manera mi libro, que lo escribí hace 40 y pico de años, es un libro que no pensaba ecológicamente, pero creo que tiene que ver con eso, porque el inicio del libro es una frase de un compañero mío en una universidad norteamericana que me dijo: solo quedan 200 ballenas en el mundo. Entonces, es la extinción de una especie que a mí me parece maravillosa, porque es un ser anfibio, mamífero y marítimo, que además forma parte de una literatura fundamental desde la Biblia, Jonás y Moby Dick, que es una novela que releo y releo constantemente y que me parece pues una de las más importantes, y es una ballena, ¿no? Entonces, digamos, es eso. O sea, tú sigues dándole en sentido larga vida a este material en papel, pero escribes en virtual, escribes en digital. Sí, escribí a mano, okay, pero no me entiendo. Necesito paleógrafo. Okay. Entonces prefiero escribir en la computadora porque más fácil leerse, ¿no? Tal cual. Y tengo muy mala caligrafía. ¿Cómo surge ese momento de la escritura? ¿Cómo es que aparecen las cosas? ¿Tienes un proceso cotidiano en el cual es sentarse para que surjan, o es cuando surgen te sientas? Mira, soy disciplinada. Okay. Me siento a las 10 de la mañana frente a la computadora hasta las 3 de la tarde y veo mis emails, escribo WhatsApp, mucho WhatsApp ahora desde que hay WhatsApp, leo noticias y tengo obsesiones, y las obsesiones van produciendo fragmentos que luego se vuelven libros. Primero son los fragmentos y luego los reúno, y como las obsesiones siguen surgiendo, pues sigo escribiendo. ¿Abandonas esos fragmentos que escribes para ver después cómo maduran, o rápidamente los agrupas? Depende. La mayor parte de mis libros son rápidos, los escribo muy... la obsesión se perdura y estoy todo el tiempo escribiendo, luego junto los fragmentos, los reordeno y los publico. O me paso 16 años escribiendo otro libro, como un libro sobre el dentista, que escribía esa espera en diferentes salas. Las salas de espera, la lectura y todo. Es un libro de la reflexión sobre la enfermedad y sobre la lectura. Depende de la circunstancia, depende del tipo de libro, depende del tipo de obsesión.
ahora tengo la obsesión de mi pasado, porque ya mi futuro es muy corto. ¿Y qué te genera esa visión? Quiero escribir unas memorias, pero empecé el 21 y tengo 6 páginas. Entonces creo que mis memorias van a quedar inéditas. ¿Que te genera algún tipo de angustia pensar en esta lógica de lo que tú dices de pasado largo, futuro breve? Tengo mucho escrito que no he pasado, que tengo que reorganizar, pero me da flojera. Estoy en una época como de agrafía, pero espero que se pase antes de que me muera. Si tuvieses que pensar de aquí a 100 años, ¿qué te gustaría que Tengo dijesen de Margo? 94, a ver si llego a los 100. No, pero si 100 en el futuro, si tú dices de acá a 100 años, ¿qué te gustaría que dijesen de Margo? Que vivió, que murió y que la enterraron y que pidió que las cenizas se distribuyeran junto a un árbol. No me importa qué va a pasar después. Si sobrevivo en mis libros, qué bueno, si no, al carajo. ¿Hay algo de sobrevivir en escribir y mantener algo en la palabra escrita? Creo que sí, pero no sé si escribo por eso. Escribo porque tengo que escribir. Tengo obsesiones y siento que la única forma de que las obsesiones encuentren un cauce y signifiquen algo es a través de la escritura. Entonces la obsesión me mueve y entonces lo que produce. Menos mal que no lo llevaste a un terapeuta y quedó en una sesión de terapia y que sí quedó en libros. He tenido muchas sensaciones de terapia, pero no aparecen en los libros. Aparecen en un momento más íntimo. Conviven los momentos más íntimos y los más públicos. No hay... Como soy muy viajera, lo público es muy importante, ¿no? Claro, es parte. Sí. O sea, no siempre frente a la compu. No. Margo, un placer enorme, gracias. A ti, al contrario. Un gran placer.